Queridos hermanos, hoy el pasaje de Maús es uno de los pasajes más importantes de la Sagrada Escritura y del Nuevo Testamento en cuanto a la resurrección del Señor y en cuanto a la Eucaristía. El pasaje nos habla de un atardecer. Jesús va de camino con ellos y entonces ya atardece, ya el día fenece, ya el día se acaba. El atardecer de muchas civilizaciones, especialmente los judíos, ha simbolizado el fin de una era. Y nosotros estamos al final de una era. Se nos está desmoronando y cayendo a pedazos la civilización cristiana. De modo que está feneciendo Occidente. Nosotros todos somos Occidente. Occidente está muriendo. Y vemos realmente, como lo anuncia la Sagrada Escritura y con la aparición de Irán, un resurgimiento de Oriente. Es decir, Oriente estaba fenecido y ahora está resurgiendo Oriente y Occidente está muriendo. Y ahora, ¿qué nos pasa en Occidente? ¿Qué nos pasa a todos los de la cultura cristiana? Estamos en desánimo, estamos tristes y estamos en una terrible oscuridad cristiana, una terrible. Y eso nos puede llevar al desánimo, al desaliento, a la desesperanza y etc. Por eso Jesús se aparece a estos dos discípulos que reflejan todo Occidente, toda nuestra cultura cristiana que está en declive, las instituciones en declive, la iglesia vuelta a nada, en declive, todo en oscuridad, todo en tristeza. Y Jesús camina con nosotros, y fuera de caminar con nosotros, en Occidente vemos a Jesús como un forastero, como que camina con nosotros, no vemos como un forastero. Pero nos queda el camino de invitarlo a nuestra propia casa y a que se convierta en el anfitrión en nuestra casa. Porque es que en nuestra casa Jesús debe ser el anfitrión, no el visitante. De manera que el pasaje de Maús representa la última cena, Lucas 24, 19, y la multiplicación de los panes, Lucas 96. ¿Qué hace Jesús ahí cuando los dos discípulos, Cleofás y su compañero, lo invitan? Hace un ademán de seguir adelante Jesús, pero ellos le dicen: quedaos con nosotros porque ya atardece, el día amanece, quedaos. Entonces Jesús entra a quedarse con ellos. ¿Y qué hace Jesús en la cena, en esa casa? No es el visitante, se convierte en el anfitrión. ¿Y qué hace Jesús? Tomó, riego, lavó. ¿Qué más hace Jesús? Bendijo. Sí, en griego, eulegesen. ¿Qué más hace Jesús? Partió, y en griego klaus. ¿Y qué más hace Jesús? Dio, en griego ediotó. Sí, tomó, bendijo, partió y dio. Tomó el pan, lo consagró, sí, lo partió darlo y lo dio. Esa es la Eucaristía. Pero ahí en ese pasaje está la Eucaristía como la tenemos, o sea que la Eucaristía es la resurrección de Jesús. Antes de Jesús se le aparecía, a todos se le apareció María Magdalena. Decidme, ¿dónde habéis puesto a mi Señor para yo irlo a buscar?
Se le apareció en el mar de Galilea. Muchachos, ¿habéis pescado algo? Se le apareció a Tomás. Meted tu dedo, tu mano en mi costado para que no veáis que yo soy un fantasma. Yo no soy un fantasma. Para que veáis que yo soy de carne y hueso, dice Jesús. Pero este es el pasaje conclusivo de todas esas apariciones donde Jesús se aparece resucitado, pero se convierte en Eucaristía. Entonces, al convertirse en Eucaristía, sí, él inmediatamente que él mismo en esa casa se vuelve anfitrión, vuelvo a decir, tomó el pan, consagró el pan, partió el pan y se dio a él como pan y desapareció. Y ya, desde ese momento, no lo volvieron a ver, sí, resucitado, sino que siempre sabían que estaba en el pan consagrado. Y en ese momento se abrieron sus ojos. ¿Sí? Ahí es cuando se abren los ojos. ¿Sí? Y el cuerpo físico de Jesús resucitado, entonces se convierte en el cuerpo eucarístico de Jesús resucitado. Por eso cuando lo reconocen, desaparece de su vista. Solamente nos queda la Eucaristía, que es la que tenemos aquí. Para nosotros que somos hombres y mujeres de fe, podemos verlo resucitado aquí en la Eucaristía. Sabemos que está. El que ha perdido la vida, ya no lo puede ver resucitado. Y entonces cuando tenemos a Jesús resucitado, ¿sí?, nos arde el corazón y se enciende el corazón de luz. Calomene, se enciende el corazón de luz. Y hay una experiencia interna de iluminación por dos cosas, por la palabra y por el sacramento. ¿Qué hace Jesús caminando con ellos? Explicarles la palabra. Explicarles que Él es la puerta del Génesis, explicarles que Él es el paso del Éxodo y explicarles que Él es el Cordero Pascual. Y entonces, ¿en qué termina esa experiencia de la palabra? Termina en la experiencia del sacramento. El corazón entonces está preparado, les abre los ojos. Y en aquel mismo momento reconocen a Jesús resucitado y vencen el cansancio y el miedo, el desaliento y se vuelven a Jerusalén. A Jerusalén, ¿por qué se vuelven a Jerusalén? Porque ahí está Pedro. Y una experiencia individual la vuelve una experiencia colectiva de iglesia, de unidad. Sí, ya no es una experiencia subjetiva de ellos donde Jesús se les aparece, sino que se le apareció a Simón Pedro. Por eso dice la palabra, se le apareció a Simón Pedro. Es decir, ¿qué es Pedro? Representa toda la iglesia, toda la iglesia. Por eso la fe solamente se puede vivir en comunidad. No se puede vivir en un intimismo de yo con yo y yo más, mi familia con mi familia. No, la fe no. De la fe hay que salir de mi familia y encontrar otras familias para poder vivir la fe. Entonces, ¿qué sucede en Jerusalén? Es verdad, hemos visto al Señor resucitado y se le ha aparecido a Pedro. Todos los que han visto a Jesús resucitado llegan a Jerusalén a concluir con la misma palabra. Es verdad, hemos visto a Jesús resucitado y la última palabra con la que terminan es y se le ha aparecido a Pedro. ¿Y quién es Pedro? Se le ha aparecido a Simeón. ¿Y quién es Simón? Pues la cabeza de la iglesia. Así que la experiencia personal de cada uno tiene que ser validada por la fe de la comunidad en la cabeza de Pedro. No hay fe que no tenga que ser validada por la cabeza de Pedro.
Y Cleofás, cuando iba de camino, sentía el fracaso de la cruz. Su compañero también. Estaban en un periodo de oscuridad, de tristeza, de desánimo, de falta de guía, como estamos hoy. Hoy estamos en un proceso de tristeza, de oscuridad, de falta de claridad, de falta de orden, descabezados, sin autoridad, sin eclesía, sin cabeza y sin nada. ¿Y qué nos queda a nosotros? Saber que la cabeza es invisible y que Jesús está ahí. Que Jesús va caminando en Emaús con ellos, pero ellos no se dan cuenta. O sea, Jesús camina con nosotros, pero tenemos que reconocerlo en el camino. Sigue ahí, Jesús sigue caminando al lado de sus pies. Y aunque sus ojos no pueden ver, ellos no podían ver, y nuestros ojos tampoco hoy lo pueden ver, ¿sí? Por la confusión en la que vivimos. La confusión doctrinal, la confusión institucional, nosotros para poder ver a Jesús tenemos que mantenernos en la tradición de la palabra como están llamados. Explicó las Escrituras. Y tenemos que mantener el corazón ardiente, ¿sí? Cuando la estructura visible se apaga, porque hoy se nos apagan todas las instituciones. No hay gobierno en el mundo en este momento que no sea corrupto. Y no hay una institución eclesial en este momento en el mundo que no sea corrupta. Poniendo aquí de claro los ortodoxos también que se han corrompido. Es decir, no preguntarle a Kirill lo corrupto que es Kirill. No hay una institución donde yo me pueda amparar. No hay una. Dios nos ha dejado sin instituciones donde ampararnos. Sí, ni escuelas, ni colegios, ni gobiernos, ni iglesias, ni nada. Todas las estructuras visibles han colapsado. Sí. Y entonces eso nos causa un gran sufrimiento y algunos tienen tanto miedo que prefieren seguir viviendo en las mentiras de esas instituciones antes de buscar la verdad. Sí. Y ahí no está el sufrimiento redentor de Cristo, ni ahí está la paz. Mateo 24, como lo he dicho yo, siempre nos habla del principio de los dolores. Y este principio de los dolores es en el cual está entrando la humanidad. De 2 de Tesalonicenses 2. El mundo ha abandonado la fe verdadera para seguir líderes o un líder que prometen una falsa seguridad terrenal a cambio de adoración y de dejar la doctrina que Jesús explicó en Emaús. O sea, la palabra de Dios, Él dijo, yo soy a quien las Escrituras han dicho, pero otro y yo, sí, vengo en nombre de mi Padre, pero otro vendrá en nombre propio, y a ese sí lo adoráis y lo reconocéis. Y entonces dice Jesús, qué torpes sois para comprender las Escrituras, qué torpes sois para comprender los profetas. Así, se ha perdido la capacidad de reconocer hoy lo sagrado. Lo profano se mezcla con lo sagrado. Y hemos renunciado a lo sagrado por quedarnos con lo profano. Perdimos la sacralidad del cuerpo humano, por eso lo volvemos nada. Perdimos la sacralidad de los manteles, de la liturgia, por eso lo volvemos nada. Perdimos la sacralidad de todo lo que Dios nos ha dado, por eso nos volvemos nada. ¿Qué es Emaús? Volver a reconocer la sacralidad de Jesús y en el camino encontrarnos con Jesús
y no ver a Jesús como un forastero, porque hoy muchos están viendo a Jesús como un forastero. Nuestro occidente cristiano ha olvidado sus fundamentos y ha olvidado que el hilo conductor de Occidente es Jesús. Lo ha olvidado. Y Occidente va a colapsar por eso, porque ha olvidado sus fundamentos. Y una sociedad que no tiene memoria de quién es, no sabe cuál es su cultura, no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, no sabe cuáles son los principios, colapsará. Y eso le está sucediendo a Europa, a Estados Unidos y a la América española. Todos vamos en un colapso. Hemos olvidado cuál es el hilo conductor de nosotros. Y entonces quedamos a merced de ideologías. Quedamos a merced de todo tipo de ideologías. En medio de las ideologías estamos en pánico y al borde de las guerras. Y entramos en una guerra de la cual no vamos a salir. La guerra de Ucrania, que empezó hace 4 años, era una guerra regional. Pero esta, que empezó ahora de Irán, entre Estados Unidos e Israel, ya no es una guerra regional. Esta es una guerra que nos afectará a todos y esta guerra no la detendrá nadie. Así que una nación que es islámica, sí, que primero era zoroastrista, sí, que después asumió la religión islámica, que reconoce hoy lo sagrado de Dios, sí, con esa nación Dios azotará el mundo como está en la Sagrada Escritura, sí, porque necesitamos ser azotados por Dios. Sí, hemos olvidado qué es lo primero, y lo sagrado de nuestra vida nos banaliza a nosotros mismos. Así que recordar a Emaús es recordar la palabra sagrada y la fracción del pan. Así que cada corazón de vuestras mercedes tiene que convertirse en un sagrario vivo. Ya no podéis vivir en instituciones. Tenéis que vivir la fe en las casas. La casa se tiene que volver otra vez la escuela. Se tiene que volver el colegio. Se tiene que volver el principio de la sacralidad. Se tiene que volver el templo vivo. La iglesia doméstica. Y así nació la iglesia en las casas. Así nacieron las escuelas en las casas. ¿Sí? Y es en la casa donde yo reconozco lo sagrado, no afuera. En la casa tengo que volverla mi altar sagrado. La casa tengo que volverla otra vez mi escuela sagrada y mi templo sagrado. Por eso, en la casa es donde esa niña aprende a que Jesús está es decir, en el corazón, y esa niña se va convirtiendo en que Jesús, ¿sí? Está en el corazón como la Virgen María tenía a Jesús en su corazón. Estuvo en su vientre y en su corazón. Y nosotros lo debemos tener en el corazón para luego tenerlo en el vientre. Primero tenemos que volverlo a engendrar en el corazón. Como ya no lo tenemos engendrado en el corazón por la palabra, ya no somos dignos de engendrarlo en el vientre como la Virgen María. O sea que tenemos que volver otra vez a engendrar a Jesús en el corazón. Engendrarlo en el corazón. Y en la casa se aprende a engendrar a Jesús en el corazón. Por lo tanto, cada persona, cada niño, cada joven tiene que volverse un sagrado vivo de Jesús, una hostia viva. Porque vosotros debéis ser presentados al Padre como hostias vivas, que están en el Nuevo Testamento. O sea que cada uno de vosotros os convertís en lámparas. Cada uno de vosotros os convertís en evangelio. Cada uno de vosotros debe ser la presencia viva de Emaús.
Ninguna institución nos salvará y el camino se convierte en nuestro templo. Yo convierto mi templo en mi peregrinar constante. Cada vez que peregrino, voy haciendo un templo, el mío y el de los demás. Ya estamos en el atardecer de esta sociedad. Yo ya nací en el atardecer de esta sociedad y a mí me va a tocar el fenecer de esta sociedad en la cual yo nací y no sé si alcance a contemplar el amanecer de una nueva sociedad. No sé. Y la nueva sociedad de que va a nacer es la unión entre Oriente y Occidente. Y Oriente está representado en Irán y Occidente está representado en España. Cuando Irán y España se abracen, entonces el mundo, la verdadera guerra que ha habido entre Oriente y Occidente, es la verdadera guerra que se ha acabado en el mundo y surgirá una verdadera humanidad, una nueva era y un nuevo amanecer. Entonces, Oriente caminará con Jesús, Occidente caminará con Jesús como en Emaús, ambos abrazados. Y nosotros, como discípulos de Emaús, seremos sagrarios, verdaderos de Jesús, para no perecer en este caos y desintegración de Occidente en el cual estamos. Emaús nos enseña a nosotros a partir el pan y a reconocer a Jesús en el partir del pan. Lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo dijo. Gloria Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, et nunc et hora mortis nostre. Amén. Queridos hermanos, a la luz, con la inspiración del Espíritu Santo y la guarda de la Santísima Virgen María, pediremos al Señor que nos muestre este pasaje de Emaús. Y Emaús nos habla que Jesús se hace el encontradizo con dos discípulos, uno se llama Cleofás, y el Evangelio no nos dice cuál es el otro compañero, pero María de Jesús Ágreda nos dice que se llamaba Mateo. Cada uno podrá creer lo que quiera. Al atardecer significa que ya está cayendo la tarde cuando van llegando a una aldea que se llama Emaús. Y estos discípulos están derrotados, tristes, cabizbajos, desanimados, en una oscuridad espiritual que no tiene nombre. Ven los acontecimientos, escuchan los acontecimientos, presenciaron los acontecimientos, pero no comprenden los acontecimientos. Y así que cuando Jesús hace un ademán de seguir adelante, ellos lo invitan a su casa, no de visitante, sino para convertirlo en su anfitrión. De manera que nosotros no invitamos a Jesús de visita a nuestra casa, sino que lo invitamos de anfitrión en nuestra propia casa. Y este pasaje de Emaús tiene que ver con la última cena, Lucas 22, 19, y la multiplicación de los panes, Lucas 9, 16. Y aquí me quiero quedar con 4 palabras muy importantes
que con la facilidad que hoy las puede buscar en griego fácilmente, ¿no? Y esas 4 palabras las hizo Jesús cuando entra. Él, que es el anfitrión, tomó, lavó, bendijo, eulogesen, partió, clausos, dio, edidió, edidú, tomó, bendijo, partió y dio. O sea, tomó el pan, lo consagró y lo bendijo, lo partió y lo dio. Es la Eucaristía. Pero ¿qué es lo que qué tenemos que caer en cuenta aquí? Que Jesús, cuando hace eso, inmediatamente desaparece. Entonces, es la hostia consagrada. O sea, ahí tenemos la hostia consagrada. Porque antes, Jesús, sí, en esos 40 días que se aparece, los discípulos están en el mar y grita desde la orilla: muchachos, ¿habéis pescado agua? No, Señor. Se apareció resucitado ahí. Se le apareció a Tomás. Tomás no creía. Tomás, meted la mano en mi costado para que veáis que no soy de carne, que no soy un fantasma, sino que soy de carne y de sangre. Se apareció resucitado ahí. Estaban las puertas cerradas. Se apareció ahí. Se le apareció a Magdalena. Sí, mujer, no me toquéis porque no he llegado a mi Padre. Pero cuando se aparece a los discípulos de Emaús, dice la Escritura que después de que tomó, bendijo, partió y dio el pan, ¿sí? Ahí estaba la Eucaristía. O sea que la Eucaristía es Jesús resucitado. Y solamente ahí se les abrieron los ojos. De manera que a cada uno de nosotros se nos tienen que abrir los ojos, porque no podemos ver, pero no ver. Y la gente ve, pero no ve. Sí, ve una guerra por allá, pero no sabe qué pasa eso. Se apareció la Virgen por ahí, pero no sabe qué escucha, pero no ve. Sí, el cuerpo resucitado de Jesús, sí, es el cuerpo eucarístico que nosotros comimos. Por eso, al desaparecer, nos queda el cuerpo eucarístico de Jesús en la Eucaristía. Jesús en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y por eso era importante que el segundo templo de Jerusalén fuera destruido en el año 70 después de Jesucristo. Tito Flavio Vespasiano, es decir, ascendió la ciudad de Jerusalén cuando todo el mundo pensaba que todo seguía normal como hoy. 1,5 millones de judíos en la ciudad de Jerusalén. Los mismos sacerdotes con las mismas vendiendo, las mismas profanaciones del templo, el mismo comercio, el mismo intercambio de oro, los mismos que vendieron a Jesús, los mismos que crucificaron a Jesús, los mismos que pagaron para negar la resurrección de Jesús. Y en el año 70 todo pensaba que estaba normal, que la fe era normal. Llegó Tito Flavio Vespasiano, los asedió. Pero Tito tuvo que irse a Roma, ¿sí? Y en Roma se convirtió en el emperador. Y ahí dejó a su hijo en ese asedio, porque para él era importante, él mismo estaba. Entonces, de emperador, dijo: este problemita de los judíos tiene que acabarse, ¿sí? ¿Y qué sucedió después? Es en ese asedio de Jerusalén. Fue famoso, desde ahí tiene la diáspora hasta 1948, desde ese asedio, en el año 70, hasta el 14 de mayo de 1948, viene la diáspora de los judíos. En ese asedio, la gente se moría de hambre. Dice Flavio Josefo
que las mamás se comían a sus hijos y que algunas se agarraban con sus hijos y se tiraban de la desesperación. Y el que salía de la ciudad, fuera hombre o mujer, lo crucificaba. Rabias. Y nos dice Flavio Josefo que la esposa del sumo sacerdote, después de que vivía con toda la riqueza y todo eso, estaba en los basureros buscando comida. Exactamente como hoy. No vemos, no percibimos. Seguimos con todo igual. ¿Sí? Pero cuando llegue el asedio, pues ahí veremos qué nos pasa a todos, ¿no? Entonces, hay una experiencia interna de iluminación y esa es la que tenemos que mantener todos nosotros viva. ¿Por qué? Porque Emaús es el sacramento. ¿Y dónde está la liturgia de la palabra en Emaús? Va Jesús caminando con ellos, les explica las escrituras y el hilo conductor de todo eso es Jesús. Él les dice, yo soy el del Génesis. Él les dice, yo soy el de Egipto, la Pascua de Egipto. Y él les dice, yo soy el Cordero Pascual. Yo soy ese Cordero. Ahora esto es real. Lo anterior era figura. Y el Antiguo Testamento es solamente la figura. Ahora soy real en la Eucaristía. Y después de él mismo explicar la palabra, ¿sí? Él mismo se convierte en Eucaristía. Por eso dice San Agustín de la Virgen María, dice, la Virgen María, antes de engendrar a Jesús en su vientre, primero lo engendró en su corazón. Y como lo engendró en su corazón, se hizo digna de engendrarlo en su vientre. ¿Qué nos ha pasado hoy? Que ya no tenemos a Jesús engendrado en el corazón. Y como no lo tenemos engendrado en el corazón, no somos dignos de recibirlo en el vientre. Por eso nos hemos quedado sin Eucaristías dignas. Por eso no podemos asistir por las mismas leyes de la Iglesia a Eucaristías en comunión con alguien que no es Papa. Y tenemos un impostor ahí con un montón de sacerdotes que se vuelven impostores por ponerse en comunión fuera del cuerpo místico de Cristo. Entonces, ¿qué hay en la ciudad de Bogotá? Pues un pequeño rebaño. ¿Y qué son vuestras mercedes? Un pequeño rebaño. ¿Y qué hace este pequeño rebaño? Vivir la Eucaristía como en Emaús. Entenderla, ¿sí? Ver que Jesús es el que va al camino. Él es el que los ilumina con su misma palabra. Y es el que parte el pan. Por eso vosotros debéis invitarlo a vuestra propia casa y convertirlo en su anfitrión. Que Jesús sea el anfitrión de vuestra propia casa. Y partir el pan con él. Sí. Y al partir el pan con Jesús, yo me eucaristizo. Y el cansancio que tenemos ahora, porque las instituciones han caído, porque vemos el país corrupto, pero no solamente, todos los países del mundo están corruptos, y porque una iglesia se ha vuelto una iglesia de criminales, ¿sí? Estamos cansados, estamos desahuciados, estamos desorientados, como los discípulos de Maús, estamos deprimidos. Y yo soy el primero. Muchas veces me ha tocado llorar en la misma celebración eucarística por este dolor que tengo yo, por este cansancio que tengo yo, por esta depresión que tengo. No que yo me deprima, sino esta depresión por causa de esta catástrofe en la que estamos viviendo. Entonces, cansados. ¿Y qué nos pasa si nos encontramos con Jesús? Se nos acaba el cansancio. De ahí nos viene la fuerza. Y de ahí nace la comunidad. ¿Qué sucedió con los dos discípulos? Con Cleofás y su compañero. No se quedaron en la casa, se pusieron de pie, salieron. ¿Y dónde se volvieron? De noche a la ciudad de Jerusalén. ¿Y a quién se fueron a buscar?
Sí, la palabra de Dios es clara de poner a Simón. Simón es Pedro, Pedro es la iglesia. Se fueron a buscar la ciudad de Jerusalén, donde estaba Pedro, y una experiencia individual de fe en la cabeza de Simón se convierte en una experiencia eclesial de fe. Por eso el acontecimiento del Emaús no es un acontecimiento particular, ni una revelación particular, sino que es una revelación especial de la fe y es una comunidad eclesial la que está. Es verdad. Fueron a decir a Jerusalén: el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simeón o a Pedro. ¿Sí? Ya no es una experiencia personal. Debe ser validada por la comunidad. Y la comunidad tiene una cabeza que se llama Pedro. Así que nosotros hoy nos vemos fracasados. Pero sabemos que hoy, aunque no esté la cabeza visible que es Pedro, está la cabeza invisible que es Jesús. Y está en Emaús. ¿Sí? Y hoy estamos en la cruz, desanimados. Pero en esa cruz no nos podemos quedar en la oscuridad. Y en esa cruz no nos podemos quedar en falta de guía o de enseñanza, sino que tenemos que volver a la verdadera doctrina de la iglesia. ¿Qué no estamos? No nos podemos apartar de él. No nos podemos apartar de los mandamientos de la iglesia ni del catecismo de la iglesia. Es que todos los sacerdotes están haciendo así. No les importa violar un cónclave, no les importa violar un concilio, no les importa violar las leyes de la iglesia. Porque no hay principios. Y la gente de hoy vive en una sociedad líquida. Ese líquido donde hay la botella que me echen ahí me acomodo. Es una sociedad sin principios, es Occidente. Occidente que ha perdido el cristianismo y que acaba de entrar en guerra con Oriente. Quedan claros, el verdadero Occidente, sí, los que hayan estudiado, no hayan estudiado, es España. Todo Estados Unidos no existiría sin España. Europa no existiría sin España. Y el verdadero Oriente es Irán. Ahí está todo el centro de la civilización. Ahí está. ¿Y qué tenemos en claro ahora? Que nuestra sociedad occidental está en declive. El hilo conductor que es Cristo ya no existe. Está desmoronándose. ¿Sí? Y lo sabemos en toda esta cantidad de ideologías que yo no voy a repetir ahora. ¿Sí? Lo sabemos en todos los principios, porque el hilo conductor que es Cristo ha sido quitado de instituciones, de gobiernos, de ejércitos, de lugares, de cultura, de cortes constitucionales, de todo. Es correr a Cristo y ser enemigos de Cristo en Occidente. Y ese es el peor peligro en el que estamos. Emaús es recordar que Cristo es el hilo conductor, que debemos caminar a los pies de Jesús y al lado de Jesús para celebrar la Eucaristía con Jesús. Y si no estamos con Jesús, entramos en una confusión doctrinal, ¿sí? Y estamos en un debacle institucional. Llámese Estado, debacle. Llámese Iglesia, debacle. Llámense jueces, debacle. Es vergonzoso lo que yo escucho de los jueces. Vergonzoso. De la cantidad de prevaricato de los jueces colombianos. Eso es terrible. Vamos con ese juez asirio, que le llegaron ahí un rey asirio a Subanispal, un juez corrupto, y le llegaron al rey con ese juez corrupto. ¿Y sabe qué hizo ese rey? Cogió, mandó, como era la costumbre de los asirios, mandó desollar ese juez y mandó a hacer un asiento. ¿Sí? Un asiento con la piel del juez. ¿Y qué hizo? Educó a su hijo, al hijo del juez, para que luego fuera juez. ¿Y qué hizo él? Y le dijo: esa es la piel de tu padre. ¿Sí? Y ahí te sientas a juzgar. Y si juzgas incorrectamente, ¿sabes qué te espera? Ser desollado vivo y sentarse ahí.
¿Se le ocurriría a ese hijo cometer prevaricato? Así que no tenemos instituciones, están en crisis. Pero al encontrarnos con Jesús, nosotros, un pequeño rebaño de esta ciudad, tenemos el corazón ardiente. ¿No ven cómo nos ardía el corazón? ¿Sí? Cuando la estructura visible ha colapsado, ¿sí? Pues entonces necesitamos el sufrimiento de Cristo y saber en Mateo 24 que el principio de los dolores se nos acerca. La guerra de Ucrania, podemos decir que fue un conflicto regional hace 4 años. Pero la guerra de Irán se va a extender a todo el mundo. A todo el mundo. Y nos va a afectar a todos esa guerra de Irán. ¿Sí? No crean que eso se va a ensañar allá con eso y que eso no nos importa a nosotros y que todavía no nos pasa nada a nosotros. Esa guerra será para todos. Segunda de Tesalonicenses. El mundo abandona los verdaderos principios para elegir un líder que promete la paz, la seguridad terrena, la adoración terrena y el confort terreno, que estamos acostumbrados a vivir muy cómodamente. ¿Sí? Y nos tiene que decir Jesús, ¿qué tan tardos de entender sois? ¿Sí? No entendéis lo que os dijeron los profetas, dice Jesús. Pero hoy se ha perdido la capacidad del discernimiento, la capacidad de reconocer la verdad, la capacidad de lo sagrado. Se banaliza lo sagrado. Se banaliza lo sagrado, es que empezamos por la Eucaristía, se banalizan los altares, se banaliza la liturgia, se banalizan los templos, ¿sí? Y se banaliza todo. Yo aquí simplemente vuelvo a recordarles a los católicos japoneses que vivieron 200 o 250 años sin sacerdotes, y simplemente recordarles que les ponían una cruz ahí al piso y dije, písenla. ¿Sí? Y la pregunta es, no, es que Dios no se enoja porque yo la piso, ay, pero es que me van a matar. Pisaos esa cruz, pisadla. No, eso no importa. Sí. Y ahí está. Pero entonces vámonos a la Biblia, el de Axa. Come carne de cerdo, cómela. Bueno, por lo menos finge que la comes y luego la escupes. Pero ¿cómo voy a escandalizar a los jóvenes por unos pocos años de vida que me quedan? Si no hay principios, piso la cruz. Pero no es que yo esté renegando a Dios, sino que soy un cobarde y no soy capaz de dar testimonio. Entonces, esos que siguen en los templos son cobardes. Hay algunos que siguen yendo allá y dicen que tienen que acompañar a Jesús ahí. ¿Y cómo lo van a acompañar en un sacrilegio, en una mentira, en la misma consagración? La consagración se dice una mentira. ¿Cómo voy a decir yo una mentira en la celebración eucarística? Mencionar León XIV que no existe. Eso no existe delante de Dios. ¿Cómo voy a decir una mentira en la consagración? La misma cosa. Si lo pusiéramos con los católicos japoneses, pisan la cruz, entonces todo un montón de gente pisando la cruz, no importa un comino. Cuentan las crónicas que aún creen cruces de metal, de tanto que las pisaron, quedaron borrosas, cobardes. Pero unos pocos que no pisaron esas cruces, ¿a qué se sometieron? A que los amarraron en cruces. Japón es un país volcánico. Sacaban aguas calientes ellos y los quemaban con esas aguas calientes azufradas de los volcanes. ¿Sí? ¿Y por qué? Ay, por un simple hecho de no pisar una cruz. ¿Sí? Yo no estoy despreciando la Eucaristía, ni estoy
dice Santo Tomás, no estoy despreciando al Señor. ¡Al contrario, lo venero! Lo venero al no asistir como no debo asistir. Porque lo sagrado es sagrado. Porque la verdad es verdad. Porque yo no puedo tolerar una mentira, menos en lo sagrado de ninguna manera. ¿Cuántos van a quedar? Recordar que el Señor escandalizó y les dijo a todos: el que no come mi carne y mi sangre no tiene vida en mí. Y entonces dijeron: está loco, ¿cómo nos quiere hacer comer? Que comer su carne y que beber su sangre. No lo entendían. Hoy lo entendemos porque miramos por atrás, pero en ese momento que alguien nos diga, sin haber escuchado nada, que Él se va a convertir en carne y en sangre y que yo tengo que comerlo a Él y beber, ¿es que acaso nos quiere volver a todos caníbales? No lo entendía. Y el Evangelio dice: este lenguaje es muy duro. ¿Sí? Y se fueron muchos. Y entonces Jesús le pregunta a Pedro y a otros: ¿y vosotros también os vais a ir? Y dice Pedro: ¿cómo, Señor? Si vos tenéis palabras de vida eterna. Ser cristiano no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Y lo decía, es decir, ser cristiano es lo mejor que tenemos. Así que se diluyó Occidente, se diluyó la iglesia, se diluyeron nuestros principios, ¿sí? Se diluyó todo lo que teníamos. ¿Y qué nos queda? Si no hay templo, ¿qué nos queda? Si no hay Estado, ¿qué nos queda? Si no hay instituciones, ¿qué nos queda? Porque donde vayan es una mentira. Yo que ando y recorro la Seca y la Meca, todo es una mentira. Los jueces una mentira, los policías una mentira. Yo una vez cogí un montón de policías porque yo ya me enfrentaba a ellos. ¿Sí? Y lo cogí y lo puse a temblar a un policía. ¿Sí? Me llegaron y me pararon por allá en la vía del Sol. Un policía: yo me bajé, muéstrame los papeles. Y le dije: ¿de dónde eres? Y le dije: soy del Peñol. Y le dije: ¿y soy sacerdote? Ah, sí. Le dije, me dijo el padre, y yo estuve en el Peñol. Ah, sí. ¿Y en qué año estuvo en el Peñol? Le dije yo. Sí, eso. Me gusta, eso es muy turístico por allá. ¿Sí? Y le dije: ¿en qué año? Ah, en tal año. Ah, sí. ¿Y no se acuerda de un comandante negro y un subcomandante negro de Chocó? ¿Y lo que hacían? Le dije yo al policía. Le dije: y que tenían una olla ahí en Chiquinquirá. ¿Sí? ¿No se acuerda de eso? ¿Y no se acuerda de tal cosa y de tal cosa? Y yo me dijo: padre, es que yo apenas soy un peón. Sí, me dijo: es que yo apenas soy un peón, esto está tan corrompido que yo simplemente tengo que obedecer lo que me dice. Sí. Y yo le señalé y dije: ¿quién sabe qué estarán haciendo ahí? Denme mi papel, me subí a la moto y me fui. No estoy mintiendo. No hay cómo, no hay cómo. Sí, no hay cómo. Pero sí, estoy enterado de la policía del barrio, lo que sea. No hay instituciones. Es una corrupción desde el punto A hasta el punto B. Y eso sucede en la Iglesia Católica. Antes escuchaba un sacerdote robando un convento de monjas, o el otro, el banco de alimentos que me contaron anoche, pero es que yo ya he escuchado demasiadas historias. Si no hay instituciones, ni hay iglesia, ni hay Estado, ni hay yo no sé qué, no hay nada, y no hay médicos, porque van a saber lo que están haciendo los médicos ahora. También les puedo contar aquí muchas historias de médicos aquí, o los ingenieros. No hay ingenieros para contarles historias aquí de la corrupción tan espantosa. ¿Qué nos queda a nosotros? Hermanos,
¿Qué es Emaús? Cada uno de vosotros tenéis que convertiros en un sagrario viviente. Cada uno de vosotros debéis ser un templo de Dios. Cada uno de vosotros debéis conservar la fe íntegramente. Los mandamientos, las leyes de la iglesia, cada uno. ¿Y cómo tenéis que hacerlo? Como en Emaús, caminando y peregrinando con Jesús. No nos podéis estancar en un estanque. Y bien estanque, estancarme, agua estancada. No me puedo detener, tengo que ser agua fluyente, corriente. ¿Sí? Mientras todo está en ruinas, yo tengo que caminar con la fe. Tengo que caminar con la doctrina de la iglesia. Tengo que caminar con Jesús en mi corazón. ¿Y cómo ilumino a Jesús en mi corazón? Con la palabra de Dios. Como dice la palabra, ¿no ves que ardía nuestro corazón cuando estábamos con Jesús? La palabra de Dios nos va a hacer desarrollar el corazón. Y luego, si no os podéis acercar a la comunión espiritual, a la comunión sacramental, nos queda la espiritual, Cuarto Concilio de Letrán. Hay que recibir a Jesús espiritualmente en el corazón. No son palabras, sino es amor del corazón. La comunión sacramental nos condena por haberla recibido mal, sin discernimiento o en pecado. Quien come o bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernirlo, se come o se bebe su propia condenación. Y la comunión espiritual, pues también debo hacerla en gracia de Dios, sí, pero es más condenatoria la sacramental que la espiritual. El concilio de hace 2 días estuve repasando eso, y sí, alguien me estaba alegando y dije, tiene toda la razón, hay que hacerla en gracia de Dios, la comunión espiritual. Jesús nos puede recibir sacramentalmente, venir espiritualmente a mi corazón. Es la esencia. Sí. Entonces, cada cristiano debe ser una custodia ambulante de Jesús. Porque Jesús, si yo lo atraigo con la comunión espiritual, bien. Y yo brillaré como una custodia, así como era la Virgen María. La Virgen María es una custodia de Jesús, donde brilla y resplandece la luz de Jesús, como hermanos, porque no hay instituciones. Iglesia Católica no está como institución, y la Iglesia Católica no es una institución de paredes, ni de estructuras. La Iglesia Católica es lo que está aquí presente. ¿Sí? La fe que nosotros conservamos. ¿De qué sirve una institución de paredes si no se conserva la fe? Y si yo no soy capaz de morir como los católicos japoneses. Háganse la pregunta cuando lleguen a su casa. Me van a amarrar en esa cruz y me van a tirar agua volcánica, a soplar, me van a quemar la piel. Sí, va a arder agua caliente, pongan a hervir la olla. Miren lo que significa estar con esa agua caliente. Y dicen, ahí está la cruz, písela, reniega de Jesús. Es una oración que cada uno tiene que hacer. Yo no la puedo hacer. Pero es que eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser capaz de morir. Quien no es capaz de morir por Jesús no es cristiano. Y un sacerdote que no es capaz de morir por Jesús tampoco, eso es de pacotilla. Eso vale para mí y para vosotros. Si no soy capaces de morir por Jesús, estáis equivocados, estáis en un lugar que no debéis estar. Y decían mis profesores, inclusive frailes, decían, y lo voy a decir, MFT, decían ellos, meando fuera de iglesia. Gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.